Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Luego de leer, usted mantenga su Biblia abierta para ir viendo que lo que vamos predicando, lo que está aquí en la palabra de Dios. Dice así, Romanos capítulo 11, versículo 25 en adelante. Lea conmigo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Oramos y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por poder comenzar esta nueva exposición de tu palabra. Te damos gracias por la bendición que nos das de poder escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Pido que por medio de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender las verdades universales encontradas aquí en este pasaje junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida. Que podamos entenderlas, creerlas de todo corazón y aplicarlas en nuestra vida en obediencia para el crecimiento de cada uno de los que están aquí. Señor, que puedas abrir nuestros ojos, podamos ver a Cristo por medio de tu palabra y seamos realmente impactados y bendecidos grandemente por medio de tu voz. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La gloria es solo para Dios. Uno de los lemas que se crearon a partir de la Reforma protestante allí hace 500 años más o menos, es el que utilizo en el título del sermón de hoy, La gloria es solo para Dios. En el idioma latín se lo conoce como Soli Deo Gloria y apunta a afirmar que el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, o sea, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Es el reconocimiento de que el único digno de alabar es Dios, ya que la redención es justamente una obra hecha por su sola gracia, que es justamente otro de los pilares de la enseñanza de los reformadores. Ahora, aunque estas verdades son muy importantes, ya que en parte definen lo que nosotros creemos, tanto Soli Deo Gloria como sola gracia, la realidad es que no llegan a ser de mucha utilidad en las iglesias locales si no son aplicadas correctamente estas verdades. O sea, de nada sirve que se abrace solo a Dios la gloria si luego los miembros de una iglesia obran con jactancia, poniéndose a sí mismos como más valiosos que los demás o menospreciando a estas personas. De nada digas que a Dios solo la gloria si no lo estás glorificando a Él, sino actuando con jactancia. O sea, es claro que una teología, aunque pueda ser sana, si no está bien aplicada y vivida de verdad, es como un tesoro que es sumamente invaluable, pero que estuviera escondido en el sótano de una casa. En sí, ese tesoro no pierde el valor por estar escondido, sigue siendo valioso, pero no genera el beneficio que se puede realmente dar porque está ahí, escondido, y no se utiliza. Es una ilustración para ver
cómo esta verdad tan valiosa puede ser, si no es aplicada correctamente, no sirve de mucho, no va a servir de mucho. Algo de eso justamente es lo que estaba pasando en la iglesia donde Pablo dirige esta carta, la iglesia de los romanos. Algunos de sus miembros, especialmente los del contexto gentil, conocían las verdades del Evangelio de la Gracia, ellos lo entendían, por eso habían sido salvos y habían tenido una enseñanza buena, pero debido a algunos errores acerca de la interpretación del plan de salvación, de manera esencial, no a causa de falta de información, sino por su propio pecado, le estaban dando lugar a la jactancia y por ende no estaban glorificando a Dios con eso. Darle lugar a la jactancia no era justamente darle la gloria a Dios, todo lo contrario. Como vimos la semana anterior ya, ellos debían abandonar este pecado. Cuando tratamos la anterior sección vimos que ellos tenían que dejar de lado la jactancia y el menosprecio a los demás. Pero no solamente tenían que alejarse de ese pecado, sino como vamos a ver en la sección que arrancamos el día de hoy, tenían que tener otro tipo de actitud. No solo dejar de lado la jactancia, sino que ellos debían andar en humildad. Humildad. Debían andar en humildad. Esta es la clave, la palabra clave de este sermón es humildad. Humildad como justamente una característica esencial de cada creyente. Eso es lo que vamos a empezar a ver en esta sección. Que no solamente es importante huir de la jactancia y el menosprecio de los otros, sino vivir en humildad ante el Señor y los demás. ¿Y cómo se logra andar en humildad? ¿Cómo se logra vivir de esta manera? Bueno, una forma, justamente entre varias, es con lo que tenemos en este texto que voy a empezar a exponer el día de hoy. Justamente uno puede ir logrando humildad considerando cómo es la obra que Dios está haciendo en el mundo y que justamente nos revela algunos de sus atributos gloriosos. O sea, cuando el creyente es expuesto a su gloria, a la gloria de Dios, es cuando se quebranta reconociendo su propia indignidad, pero por sobre toda la cosa la grandeza del Señor. Con cada manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de sus atributos, es cuando el creyente ve lo indigno que es Él y lo grande que es Dios. Es ahí entonces cuando el creyente puede vivir de una manera que honra a aquel que lo salvó justamente por gracia. Esta porción con la que se concluye toda esta sección general que estuvimos viendo va del capítulo 9 hasta el final del capítulo 11, que inclusive en esta parte termina con una doxología, o sea, una expresión de alabanza a Dios, resalta la realidad de que un creyente que vive ante la realidad de que lo que el Señor ha hecho por él, debe vivir ahora una vida humilde ante su presencia. Esa es la realidad de lo que vamos a ver hoy y que es justamente el tema del sermón de este domingo. A la luz de la gloria de Dios revelada en su plan de salvación para la humanidad, el creyente debe andar en humildad. A la luz de la gloria del plan de salvación de Dios para el mundo, para los seres humanos, el creyente debe andar en humildad. ¿Por qué? Bueno, el texto nos muestra 4 aspectos de la gloria de Dios que deben justamente producir esta clase de actitud en el cristiano. De los cuales, de estos 4 aspectos, hoy solamente vamos a ver el primero por razones de tiempo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Venimos bien? ¿Me siguen? Bien, ahí dije amén, me gustó. Estamos entonces acá, perfecto. Vamos a ver entonces hoy el primero de esos 4 aspectos de la gloria de Dios. El primero lo tenemos entonces en el versículo 26 y la mitad del versículo 25 y la mitad del versículo 26. ¿Cuál es ese primer aspecto de la gloria? Es solo por su soberanía que Dios salva tanto a judíos como a gentiles. Es solo por la soberanía de Dios, por su soberanía, que Dios salva tanto a judíos como a gentiles. El pasaje comienza con un pedido del apóstol para los romanos que se relaciona con lo anterior, con lo que vimos en la anterior sección, pero que además marca el rumbo de todo lo que se va a ir explicando en este pasaje. Lee conmigo versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí comienza el texto. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo anterior? Bueno, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos. El tema de la sección anterior, que iba del versículo 11 al versículo 24, era justamente el tema que
los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. Los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. Y lo que consideramos a partir de ese tema que iba del versículo 11 al versículo 24, eran 4 razones de por qué eso no era correcto. ¿Por qué no es correcto que un creyente se llene de jactancia y menosprecie a los demás? La primera de las razones que vimos es porque justamente Dios no incluye a nadie dentro de su pueblo por algo inherente o particular de la persona, sino simplemente debido a su plan para la humanidad. Esto lo vimos, si vos ves ahí conmigo, del versículo 11 al versículo 15, se fue explicando acerca de esto. Luego, la segunda razón que vimos era porque Dios tampoco incluye a nadie de forma privilegiada, sino simplemente de acuerdo a su promesa general para todo el linaje espiritual de Abraham. Eso fue la segunda razón que vimos, que iba desde el versículo 16 hasta el versículo 20, hasta la mitad del versículo 20. La tercera razón que vimos es porque claramente Dios no tolera ni la jactancia ni el menosprecio de los demás de nadie que sea parte de su pueblo, de aquellos que Él salvó. Él no tolera eso de ninguna manera. Eso lo vimos del versículo, la mitad del versículo 20 hasta el versículo 22. Y la cuarta y última de las razones era que el Señor puede obrar y lo hará, incluso con muchos que parecen que a causa de su pecado ya están encaminados a la condenación eterna. Eso era la última razón. Que Dios puede obrar incluso a los que parecen que ya están perdidos. Ahí podemos leer, si quieren, versículos 23 y 24, que es donde terminaba el pasaje anterior. Decía, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. ¿Se acuerdan que hablábamos del olivo, del cual eran arrancados estas ramas? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque decía el versículo 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahí terminó el pasaje anterior, con esta pregunta, con este desafío. ¿Qué tan imposible puede ser para Dios volver a injertar ramas naturales? Si a vos, que eras una rama que no eras natural, te injertó. El apóstol remarcó puntualmente que así como Dios era poderoso para injertar contra naturaleza, o sea, en contra de la lógica o de lo que sería normal, injertar esas ramas de un olivo silvestre en un buen olivo, que representaba justamente este buen olivo, la promesa hecha a los patriarcas, también era poderoso Él para volver a injertar a ramas originales que había cortado. O sea, Él tiene poder, como hemos visto, de restaurar a la nación de Israel, salvando a gran cantidad de judíos en el futuro, aunque en la actualidad el obrar de Dios se enfoque principalmente en los gentiles. Eso vimos al terminar la ascensión anterior. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacerlo. Porque como vimos la semana pasada, mejor dicho, la última vez cuando tratamos, no fue la semana pasada, cuando vimos la anterior sección, en definitiva es que para el Señor no hay nada imposible de hacer. Él puede hacer todo, porque Él es poderoso justamente para hacerlo. Ahora, a partir de eso que dije, es que el texto apunta a que los hermanos gentiles, a los que está dirigido principalmente toda esta sección, no ignoren lo que va a enseñar, como dice nuestro pasaje, que se menciona que dice que era un misterio. No tendrían que ignorar este misterio. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, antes de responder por qué se dice esto, de que es un misterio, y de pasar a explicar cuál es este misterio, el texto primero apunta en la continuación a dar el propósito. ¿Por qué no debían ignorar esto? ¿Por qué? Ahí dice nuestro texto. Con el para te da una idea de que hay un propósito para que no debían olvidarlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio que dice, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Este era el propósito, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ya hemos visto que el énfasis en esta sección pasaba justamente por el asunto que los creyentes deben evitar la jactancia y el menosprecio a los demás. Lo que se va a hacer en este pasaje final, de este versículo hasta el 36, es dar una razón adicional de por qué no debían hacerlo. Ya en la anterior sección vimos varias razones, 4, de por qué no debían hacerlo. Bueno, toda esta parte final hay una razón también importante.
digamos quizás hasta la más importante, de por qué los creyentes debían dejar de lado todo tipo de jactancia personal. O como dice acá el texto, ¿no? De una manera similar. En vez de decir jactancia, usa otra palabra. Esto de para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Otra traducción de esta palabra, en vez de decir arrogante, es para que no sean sabios en su propia opinión. Esa podría ser una mejor traducción. En vez de decir arrogantes, decir sabios en vuestra propia opinión. Así lo traducen en otras traducciones, creo que es mejor esa traducción. Que no ignoren este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es la razón principal? Bueno, al contemplar todo lo que Dios es y todo lo que ha hecho por el creyente, ¿qué espacio puede quedar para la jactancia? Esta sería como la gran razón de toda esta parte. Al considerar lo que Dios es y lo que ha hecho por vos, ¿cómo puede haber en tu vida espacio para la jactancia o para menospreciar a otros o para actuar con orgullo? ¿Cómo? Eso es la razón principal en definitiva de por qué. ¿Por qué los creyentes no deben vivir en jactancia sino vivir en humildad? Es interesante notar, hermanos, que uno de los rasgos del que cae en pecado de jactancia es que justamente considera que tiene la razón siempre y que de acuerdo a eso todo lo que piensa y hace siempre está bien, aunque después se termine dando la cabeza contra la pared. Esta es una característica muy común del que vive en jactancia. Cree que todo lo que hace está bien, de que nunca se equivoca, de que todo lo hace bien. Si alguno vio alguna vez el capítulo de Chavo el 8, el profesor Girafales decía eso, ¿no? Yo nunca me equivoco, solamente una vez, ¿no? ¿Cuándo? Cuando pensé que estaba equivocado, decía. Vos conocés seguramente personas así, que creen que todo lo saben, que todo lo que hacen está bien. Y es un problema, porque incluso cuando se dan la cabeza contra la pared, generalmente se hacen los tontos, ¿no? No me golpeé, no pasó nada, ¿no? Acá no pasó nada, porque no quieren reconocer que no estaban haciendo las cosas bien. En Proverbios 26:12, aquí el autor de Proverbios da algo muy lindo hablando en cuanto a la realidad de estas personas. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tremendo esa afirmación. En este caso, los miembros gentiles de la iglesia en Roma consideraban que Israel como nación ya habían sido rechazadas completamente por Dios y que ellos eran ahora la gente especial para Él. Ellos creían esto, que el trato diferente luego de la cruz de Cristo reflejaba que los valiosos, la gente valiosa, eran ellos y no los judíos, y que por lo tanto ahora las cosas se tenían que hacer a su manera. De esto ya estuvimos viendo, que esto es lo que estaba pasando en la iglesia. Bueno, la verdad es que ellos se tenían que arrepentir de esta actitud, tenían que dejar de mirarse el ombligo, tenían que dejar de verse más valiosos que los demás. Tenían que considerar con exactitud cuál era la realidad del plan de Dios, de lo que Dios quería y de lo que Dios había hecho, y de acuerdo a eso vivir, de acuerdo entonces a su voluntad, a la voluntad de Dios. Lo que en la Biblia justamente se nos revela, hermano, con claridad es que el Señor no se agrada de la persona que no es humilde y que dando libertad a su orgullo personal es sabio en su propia opinión. Si vos vivís de acuerdo a este tipo de actitud, de ser sabio en tu propia opinión, sabés que a Dios no le agrada eso, no le agrada. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pero además, no solo que a Dios le desagrada que seas sabio en tu propia opinión, sino el problema es que para una persona así, que vive de esta manera, es que evidentemente va a tener gran dificultad en relacionarse con los demás, especialmente cuando algo le advierte o le aconseja acerca de algo que no esté bien en su vida. Mientras no le diga nada a este tipo de persona está todo bien, pero si le decís algo que no le gusta o que no le parece, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque a esta clase de personas no le importa lo que los demás le digan. Ellos, o con sus palabras o con sus hechos, consideran saberlo todo y muy difícilmente se dejen corregir. Ahora, ¿eso es un problema en el mundo? Claramente que sí, seguramente vos tenés
cuando hablamos de estas cosas, seguro que estás pensando en algún compañero de trabajo, en algún compañero del colegio, en algún familiar tuyo. Es muy probable que pienses en eso, pero el problema es cuando esta clase de actitudes están dentro de la iglesia. Mucho más peligroso es. Por eso es que los miembros de las iglesias deben huir de esta clase de pecado, porque lo único que trae este tipo de actitudes es dolor, división y quebranto en el cuerpo de Cristo. La iglesia, por ejemplo, de Corinto estaba teniendo muchos problemas justamente por esta clase de actitudes, por ser sabios en su propia opinión. Lo que estaban generando dentro de la iglesia era divisiones. ¿Y Pablo qué le dice en 1 Corintios 3, 18? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Él intenta mostrar así, dejen de pensar como ustedes quieren y ríndanse a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para su vida. Ahora, una vez aclarado esto, de cuál era el propósito de que no se olviden de este misterio, es que ahora entonces el texto avanza en explicar cuál es este misterio. ¿Cuál es? Que no solamente, y como vamos a ver si vos lees, y lo vamos a ir viendo, esto de este misterio no solo comprende lo que sigue en el texto, sino es progresivamente más cosas que abarcan este misterio, que es gran parte de todo este párrafo, completo hasta el casi 36, o un poquitito antes. ¿Cuál es parte de este misterio? Como dice a continuación en el pasaje, dice versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Hasta esta parte vamos a avanzar en el día de hoy porque hay bastante para ver y hay mucho para reflexionar en cuanto a esta parte. Ahora, en verdad, en esta partecita que te leí, hay, mire, sin lugar a duda, muchísimos debates entre los eruditos. Hay mucho libro escrito, muchas opiniones en cuanto a esto, entre incluso eruditos, teólogos sanos en la fe tienen diferentes opiniones, que ha derivado justamente en diversas interpretaciones de aquí lo que el apóstol está explicando. Entonces, ¿cómo puede haber tanto si es un versículo y medio? Bueno, ni siquiera llega a ser un versículo completo. Así como lo ves este texto, ha generado un montón de diferencias de pensamiento que no la vamos obviamente a ver todas porque si no vamos a hacer un sermón temático y lo que queremos hacer es ver lo que la Biblia aquí nos está enseñando. Ahora bien, lo que puedo decirte de entrada, antes de analizar este pasaje o esta sección que vamos a ver hoy, es que claramente, entendamos algo, hermanos, estoy convencido de que se deben respetar los diferentes puntos de vista en cuanto a este pasaje, ya que no es un tema esencial a la fe cristiana. O sea, se puede ser creyente genuino, un cristiano genuino, teniendo diferentes convicciones que no concuerden en cuanto a cómo comprender esta sección. O decir, bueno, pero otro piensa diferente, entonces esa persona no es creyente. No, es creyente. Se puede ser cristiano genuino teniendo diferentes interpretaciones de este pasaje porque entenderlo de manera diferente no es esencial a la fe cristiana. ¿Está bien? Quiero que eso quede claro de entrada y que tenemos que respetar, porque incluso es probable que alguien hoy pueda no estar convencido de cómo lo puedo interpretar yo y está bien, y tenemos que respetarnos, y tenemos que ser amorosos y eso no tiene que generar división dentro de la iglesia. Ahora, habiendo aclarado esto, voy a desarrollar lo que considero que esta sección quiere mostrar. Lo primero que se nota, si vos me ves ahí conmigo, es que hay una progresión en el tiempo. Fíjate, hay palabritas que te ayudan a ver que hay como una progresión en el tiempo. Fíjate que versículo 25, la mitad dice, ha acontecido. Luego también se utiliza la idea en parte. Luego se utiliza más adelante la palabra hasta que. Y luego dice la palabra y luego. O sea, son todos palabras, términos que reflejan aspectos de un desarrollo temporal, ¿no? Hay una progresión en el tiempo, hasta que luego ha acontecido. Eso es lo primero que notamos cuando miramos este texto. Lo segundo que podemos observar es como que hay 3 etapas en este proceso que se está mencionando. Fíjense, lee conmigo, fíjate, hay como 3. Dice primero, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Luego dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Y luego dice, luego todo Israel será salvo. Evidentemente hay como 3 etapas acá que se está queriendo mencionar. Esto se ve, si vos lo lees te vas dando cuenta de esto. Claramente aparece así. O sea, se expresa como en esa primera parte un endurecimiento parcial de Israel, que a continuación dio paso a un trato especial de Dios con los gentiles, que a su vez va a también tener un momento en el cual, como dice aquí el pasaje, va a llegar a una plenitud o terminación, también puede ser la palabra, y que culminado este tiempo va a dar paso a otra etapa especial, cuando, como dice aquí el pasaje, el enfoque esté nuevamente en Israel. Hasta ahí venimos. Ahora, lo tercero que también surge al analizar rápidamente aquí el texto, y es justamente donde se dan las controversias entre los diferentes eruditos, es comprender qué se quiere mencionar con cada una de estas etapas. Todos están de acuerdo, o la mayoría, de que hay un desarrollo en el tiempo, por las palabras que se mencionan. Todos ven esta idea de que hay como 3 secciones temporales, todos esos están de acuerdo. En lo que no hay completo acuerdo es qué significa cada una de estas secciones o de estas 3 etapas. Ahí hay desacuerdo y uno respeta. Ahora, vos me decís, bueno, y pastor, ¿y usted qué piensa? Bueno, yo te voy a decir obviamente cómo lo he estudiado y qué es la conclusión que llego. Yo creo justamente de entrada, primero considero que la manera más segura de resolver justamente qué es lo que está queriendo decir acá, es justamente usando de ayuda el propio contexto de lo que se estuvo diciendo. ¿Qué mejor? En esta parte vas a ver que a propósito no puse ninguna referencia de ningún comentarista porque quiero que juntos veamos que lo que voy a explicarte es lo que el mismo texto nos está diciendo. ¿Está bien? Que juntos analicemos y vea que a la conclusión que llegamos es a partir de lo que aparece en el mismo texto que estamos viendo. Lo que notamos en lo que el apóstol viene enseñando, cuando dice al comienzo, ha acontecido a Israel un endurecimiento, es parte, se está refiriendo con claridad al rechazo de Dios a Israel como nación a causa de su desobediencia. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos el texto de capítulo 10, versículo 21, que hablamos acerca de Dios queriendo tratar con Israel desobedeciéndolo. Decíamos, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, eso no quiere decir que él no haya guardado un remanente fiel, pero sí remarca el hecho de que el Señor castigó a Israel y por eso se enfocó en el pueblo gentil de forma mayoritaria. ¿Lo hizo de manera definitiva? ¿Dios rechazó completamente para siempre a Israel? Bueno, por lo que vimos, notamos claramente que la respuesta es no. Capítulo 11, versículo 1 decía, digo pues, decía Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dijo? En ninguna manera. No lo ha rechazado completamente. Sí, sino que justamente en este obrar de temporalmente actuar de esta manera con la nación de Israel, lo que hizo fue busca como propósito provocar a celos a Israel. Eso lo vimos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, han caído definitivamente. ¿Cuál era la respuesta de Pablo? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Con qué propósito hizo esto? Bueno, para futuro restaurarlos y admitirlos nuevamente. Eso lo vimos capítulo 11, versículo 12, decía, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y luego versículo 15 decía, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hablando como un trato a futuro con la nación de Israel. Ahora, en ese lapso actual, hasta que se produzca justamente esta vida entre los muertos, es que entonces empezó a darse lo que hoy incluso estamos viviendo, lo que hoy por hoy estamos viviendo también. Un enfoque principal en redimir de manera mayoritaria a gentiles para que justamente se cumpla la palabra de Dios que menciona Pablo en Romanos 10, 19 y 20, que fue hallado por los que no lo buscaban y que se manifestó a los que no preguntaban por él, que está hablando acerca de los gentiles, ¿se acuerdan? Versículo 19,
también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensatos provocaré ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero claramente este proceso, este enfoque hoy principalmente de manera comunitaria en el pueblo gentil, también va a tener un final. Va a llegar un momento que se va a concluir. ¿Cuándo va a concluir? Bueno, de acuerdo a lo que nuestro texto presenta, en el versículo 25, cuando haya entrado, dice el texto, la plenitud de los gentiles. O sea, cuando se complete el número de pecadores de origen gentil que Dios escogió salvar. O dicho de otra manera, hasta que se consume el trato comunitario especial que Él está teniendo con el pueblo gentil y que llega incluso hasta hoy. Cuando termine de salvar de las naciones gentiles aquel que escogió salvar. Ahora, esto no quiere decir que durante este lapso de tiempo Dios no obre en personas de contexto judío. Ya hemos visto que sí. Pablo se mencionaba primeramente a él como un ejemplo de personas de contexto judío que Dios está salvando en este tiempo. Individualmente Él lo hará, porque siempre se ha guardado de entre los judíos un pequeño remanente por gracia, incluso en los momentos de mayor apostasía de Israel como nación. Eso también Pablo lo ha explicado en Romanos capítulo 11, versículo 2 al versículo 5. Decía Pablo, ¿no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así entonces también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero evidentemente sí revela, como bien vemos el trato de Dios luego del primer siglo, que Dios ha determinado un proceso en el que la preponderancia de su plan redentor hoy por hoy está enfocado de manera comunitaria, no en Israel, sino en el pueblo gentil. Claramente, la mayor parte de las personas que hoy por hoy se salvan, ¿qué son? ¿Gentiles o judíos? Gentiles. La mayoría son gentiles, de eso lo hablamos en su momento. Pero justamente lo que está diciendo acá es que al llegar a la plenitud de esta obra dirigida a los gentiles, el plan de salvación, una vez que esté consumado la cantidad de personas de origen gentil que Él va a salvar, el plan de salvación todavía no va a estar completo. Todavía va a faltar algo más. Sino que justamente va a apuntarse nuevamente de forma comunitaria en la nación a la cual Él por un tiempo castigó, pero que va a volver a restaurar. Porque como se ilustra aquí en la analogía del olivo, Dios es poderoso para injertar ramas que ya parecían olvidadas para siempre. ¿Se acuerdan que vimos 11:23? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Vimos con claridad, hermanos, que el Señor no puede olvidar las promesas hechas a los patriarcas. Eso lo vimos cuando Isa nos empezó con este pasaje en capítulo 9, versículo 4, versículo 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son también los patriarcas. Por lo que entonces, hermanos, como vimos ya anteriormente, Dios no puede cambiar las reglas de juego y olvidarse para siempre de la nación que escogió por gracia. Él no puede hacerlo. Eso nos quedó claro, capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si Dios va a sostener y va a obrar en Israel, es por gracia. Siempre fue por gracia. Por lo tanto, si lo va a restaurar, no es porque ellos se lo merezcan, sino que es por una obra de gracia. A esto es lo que se refiere el texto cuando menciona finalmente que, dice el pasaje final, luego, o la palabra ahí en vez de luego podría ser, y entonces todo Israel será salvo. Esa es la mejor traducción en vez de luego. Entonces podría ser la mejor traducción. O sea, no se está queriendo decir aquí que toda la nación completa, cuando se produzca este trato especial de Dios en el futuro, que el apóstol llamó plena restauración y que también dijo admisión, que toda esa nación será salva por completo. Ni tampoco está diciendo Pablo que las generaciones de judíos
que rechazaron el mensaje de salvación durante todos estos siglos, van a ser salvados a pesar de su desobediencia. No está queriendo decir ninguna de estas dos cosas, sino que lo que está diciendo es que así como hasta ahora el Señor está salvando de manera masiva y mayoritaria a gentiles, hasta que se complete el número de salvados que Él escogió por gracia desde antes de la fundación del mundo, entonces en un tiempo futuro Él obrará redimiendo a un número masivo de judíos que son ni más ni menos que aquellos que Él escogió salvar por gracia, tanto unos como otros. Pablo lo dijo en capítulo 9, versículo 21 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gracia, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Cuál será la meta en esta obra de restaurar el futuro de manera nacional o de manera comunitaria a Israel? Que justamente este remanente de pecadores que pertenecen a la nación de Israel, que no serán un pequeño grupo como es ahora, comunitariamente reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Que lo que ahora no pasa, que Israel como nación proclame a Jesús como Mesías, un día finalmente va a pasar. Lo que ahora la iglesia verdadera confiesa, un día Israel como nación también lo va a confesar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la encuesta? Hoy la encuesta que hacemos en la iglesia, que dicen acerca de Jesús, que es el Señor, que es nuestro Salvador, que es el Cristo. Hoy en la nación de Israel, aunque haya puntualmente algunos que hayan creído en esto, como nación masivamente no creen en eso. Bueno, un día lo van a creer. Esa nación va a abrazar esta verdad. Y entonces, cuando un día llegue ese momento, el plan de redención va a culminar. ¿Cómo culminará? Con gentes de toda lengua y nación que alabará por toda la eternidad al que está sentado en el trono y al Cordero que con su sangre nos ha redimido. El apóstol Juan nos cuenta en una ventana acerca del futuro y nos dice en Apocalipsis 5, 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios será finalmente exaltado por el plan tan glorioso que Él preparó desde la eternidad. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Así que esto es lo que considero cómo se debe interpretar entonces esta sección. Ahora, creo que hay que analizar algo muy importante a partir de todo lo mencionado. Es claro, hermanos, que el hecho de que se presente como un misterio, como decía, es la idea de que por medio de las referencias bíblicas del Antiguo Testamento, algunas de las cuales luego va a usar el pasaje, junto con la revelación que progresivamente los apóstoles fueron recibiendo por medio del Espíritu Santo a partir de la venida de Cristo al mundo y del mensaje del Evangelio de la gracia que presenta la obra de Cristo en la cruz, es que justamente Pablo pudo traer a luz acerca del plan divino de redención en el presente y además también respecto al futuro. Él nos cuenta un poco sobre lo que pasará a futuro. Ahora, aunque el apóstol está revelando realmente verdades hasta este momento o hasta ese momento cuando le
cuenta no tan clara para los creyentes de otras generaciones anteriores, aunque él trae a la luz cosas, en realidad, hermanos, se debe decir que en toda esta porción realmente no hay detalles minuciosos de cómo va a ser desarrollada esta etapa final de la historia, cuando la plenitud de los gentiles es redimidos y todo Israel sea salvo. No está dando detalles. Uno dice, bueno, pero va a haber 1000 años, no va a haber 1000 años, y va a haber tribulación, y vamos a estar, y no vamos a estar, y dame más, decime más, ¿cómo va a ser? Queremos saber más. Bueno, aquí el texto no da más que esto que tenemos, no nos da más. Bueno, quizá para ver un poco más acerca de eso debamos estudiar otros pasajes de la Escritura, pero si yo empezara a dar a partir de estos textos más cosas, estaría agregando cosas que en el pasaje no están. Entonces la duda que puedes tener es, pero ¿por qué el apóstol no nos brinda mayor detalle, no? ¿Por qué no nos dio detalle más preciso? ¿Por qué no nos contó más? Hubiera estado bueno para que no haya tanto lío, ¿no? Y discusiones. No, bueno, realmente, al analizar esto, considero que no lo hace, no da más detalle, no da detalle más preciso, porque al menos aquí la meta de Pablo no era enfocarse, dar una clase completa de escatología, o sea, dar una enseñanza exhaustiva acerca del evento futuro. No se puso acá a dar una clase sobre escatología, no era su intención. Sino que lo que procura hablar, todo lo que habla acerca de esta parte, no es otra cosa que buscar llamar la atención de los hermanos en Roma y algo que nosotros también debemos considerar. Aquí su propósito no era una clase sobre escatología, sino otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Bueno, que justamente el primer aspecto, uno de los aspectos de la gloria de Dios que se nos revela por medio de su plan de salvación a los creyentes, para que ellos anden en humildad, es que justamente solamente por su soberanía es que Dios salva tanto a judíos como a gentiles. Que en definitiva, todo lo que pasó en el pasado, que está pasando ahora y que pasará en el futuro, todo se va a desarrollar de acuerdo a su plan, de acuerdo a su soberanía, a lo que Él quiere hacer. O sea, no se trata de qué tan valiosos se podían ver a sí mismos los hermanos en la iglesia de Roma, vengan del contexto que vengan. El asunto no tiene que ver con que realmente haya un endurecimiento en parte de Israel, como menciona Pablo, ni de que ahora el número de salvados sea mayoritariamente de gentiles, o que en el futuro vuelva a tratar comunitariamente con la nación judía. Literalmente todo eso mucho no importa, sino que en definitiva lo que realmente importa y lo que Pablo y aquí la palabra de Dios te está queriendo decir a vos, a mí y a los romanos, es que Dios es soberano para salvar al que Él quiera y cuando quiera. Eso es realmente lo que importa. No darnos detalles porque lo que Él quiere demostrar es que Dios es soberano en tu salvación aquí y en lo que va a ser en el futuro. Él es soberano sobre todo lo que pasa, incluido la salvación de su pueblo. Que no se trata de que el ser humano tenga el control del universo, de las cosas que pasan o de los eventos futuros, sino que Dios hará todo lo que Él ha determinado hacer, de manera que, como dice Daniel 4:35, lo dijo el hombre quizá más poderoso del mundo, nadie puede detener su mano o puede reclamarle por qué hace las cosas como hace. Nadie. Nadie puede detener lo que Él hace, ni nadie puede venir a decirle, ¿por qué hace así Dios? Porque Él es el soberano y no nosotros. Porque justamente Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él tiene la potestad de hacer las cosas como y cuando quiere. Y nosotros solamente podemos reconocer que Él es soberano y alabarle por eso. Hermanos, esto definitivamente nos tiene que quebrantar, nos tiene que hacer vivir en humildad, porque en su soberanía Él ha escogido salvarte. Si vos estás hoy acá, es por su soberanía, por el control soberano que Él tiene sobre todas las cosas, incluso sobre tu propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces yo me pregunto, no sé si vos, yo me pregunto a veces, ¿por qué?
¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué Él me trajo acá y no a otra persona? ¿Por qué? ¿Por qué me escogió a mí y me salvó? ¿Por qué lo pensó desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué no me vecino de al lado? ¿Por qué no, la elección no pasó a 10 metros y salvó al de la medianera al lado? ¿Por qué Dios me escogió y me salvó? ¿Por qué? Seguramente uno se pregunta por qué. Bueno, es justamente parte de un misterio que no vamos a poder entender en este tiempo. Es como cantábamos a veces esa canción, ¿se acuerda? ¿Por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo. Y seguramente en este tiempo jamás podremos saber por qué nos ama tanto Él. Pero hay algo que sí podemos hacer y debemos hacer. ¿Qué cosa? Alabarle ahora y por toda la eternidad por habernos salvado. No puedo saber por qué lo hizo, pero puedo darle gracias por haberlo hecho. Puedo alabarle porque Él me ha salvado por su gracia. El Salmo 144, versículo 3 dice el salmista: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? ¿Qué es? ¿Qué es el hombre? No puede uno entender lo que es. Pero finalmente el salmista dice en el versículo 15: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurados, más que gozosos, el pueblo cuyo Dios es Jehová. No puedo entender qué, pero puedo darle gracias porque me haya hecho parte de su pueblo. Soy más que gozoso porque Él me salvó. Ahora, al reflexionar en que la obra de salvación depende solo de la soberanía de Dios y no de nosotros, debe generar un corazón humilde en cada creyente. Lo quebranta no por el hecho de que podamos pensar de que para Dios nuestra existencia no significa nada, sino al resaltar que por nosotros mismos los creyentes no tenemos nada de que jactarnos. No es que seas una porquería delante de Dios, sino que Dios es grande por haberte salvado, que por eso no hay razón para jactarnos. Que Dios es completo, soberano al definir salvarnos y que lo hace sin depender de lo que nosotros merezcamos o aportemos algo a esa salvación. Eso realmente no solo elimina toda jactancia u orgullo, sino que nos lleva a vivir en humildad. ¿Por qué? Porque justamente si Dios en su soberanía no hubiera hecho por nosotros todo lo necesario para salvarnos, jamás hubiéramos podido estar en correcta relación con Él. Si Él no hubiera hecho todo por nosotros, nosotros no hubiéramos podido estar nunca en relación correcta con Él. Seguiríamos hoy en condenación eterna y en completa enemistad con Dios por haberle dado la espalda toda nuestra vida. Por eso, que a pesar de nuestra incapacidad y rebeldía, Él haya decidido escogernos de forma soberana, nos hace ver las cosas como son. ¿Qué cosa? Que Él es el importante y nosotros no, hermano. Que Él es el importante en la iglesia, que Él es el que recibe la gloria en la iglesia y no un hermano, no un pastor, no los reformadores, no los apóstoles, solamente Cristo merece la gloria. Que Él solamente es digno de alabar y vos y yo no. Que solamente Él es digno de alabar. Que esto nos lleva a reconocer que el destino eterno de nuestras almas no depende de nuestras ganas o de nuestro poder o capacidad de salvarnos, sino de Dios que desde su propia iniciativa nos sacó del lodo cenagoso y nos limpió con la sangre de Cristo. Eso es lo que vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Que seamos de Dios es solo por su propia iniciativa. El pueblo de Israel sabía de que no eran ellos que lo habían escogido, que Dios los había seleccionado por su gracia, por su soberanía. Dice Isaías 44, 1, 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo, dice Dios, escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te va a ayudar. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y luego es Jesús que le dice a los apóstoles: no me elegisteis vosotros a mí, en Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros. Fui yo soy soberano, no ustedes.
Porque si hubieran dependido de ustedes jamás me hubieran elegido. Todo lo contrario, me dieron la espalda, pero yo los elegí. Fui yo. Yo tuve la iniciativa, yo soy soberano. Por eso están ustedes aquí y por eso estoy yo parado acá, por su soberanía. Por eso, hermanos, considerando que Él es el soberano y no nosotros, es que la única manera de vivir es con humildad, reconociendo que el Señor es soberano sobre nuestra vida. Como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos, hermano, a la luz de su soberanía. Y la manera de vivir de acuerdo a esto es andar en completa humildad ante el Señor y no queriendo imponer nuestra propia voluntad o queriendo ser sabios en nuestra propia opinión. Eso justamente es todo lo contrario a entender que Dios es soberano. Pablo luego de explicar todo esto en Romanos 12, versículo 16, deja claro cuál es la actitud del cristiano. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. Porque eso no tiene nada que ver con ustedes. Lo que tiene que ver con nosotros, la manera de conducirnos nosotros es la misma que mencionaba Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa es la actitud que tiene que haber en los creyentes. Considero también, ¿no?, que pensar en el tema de que todo el plan de salvación en la humanidad es controlado y orquestado por la soberanía de Dios debe provocar humildad en el corazón del creyente, también en el sentido de la dependencia que tenemos de Él. No solo humilde en alabarle, en honrarle, sino también en considerar que en todo dependemos de Él. Y es importante entender esto porque justamente vivimos en días donde la maldad se acrecienta, donde parece que el mal está triunfando, donde vemos el avance del mundo contra la iglesia. Vivimos en un tiempo donde claramente vemos que se dictan leyes y se toman decisiones gubernamentales que van en contra de nuestra fe. Y todo esto genera afán y genera temor. ¿Por qué? Porque en ocasiones vemos que el control parece que se va de nuestras manos, parece que vamos a perder en todo esto, que el mundo y Satanás va a triunfar. Incluso pensamos a veces que las cosas serían mejor si no ocurrieran tal y como pasan. Decíamos, bueno, si Dios cambiara esto, seguro que las cosas estarían mejor. Pero al recordar que todo lo que estamos pasando está dentro de los planes soberanos de Dios, nos hace vivir en humildad delante de Él, reconociendo que en definitiva en todo dependemos de su gracia y de su providencia. Que no tenemos que temer sino recurrir a Él. De que en definitiva muchas veces atrás de todo esto que parece que se nos va de la mano es Dios llamando a la iglesia de que dependa de Él. A que nos volvamos a Él. A que confiemos en Él y no en nuestras estrategias y no en nuestra fuerza, sino en Él. Que corramos a Él como iglesia. Que reconozcamos que no podemos nosotros, pero que Él es poderoso. Los hermanos en el primer siglo, la iglesia primitiva, entendían con claridad esta situación. Ellos veían que en su entorno era difícil sostener en alto la verdad del Evangelio. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Se afanaban? ¿Decían, bueno, está todo perdido? No. Ellos reconocían su debilidad y que en Dios estaba la autoridad suprema que gobierna el mundo y por eso buscaban su ayuda. ¿Y qué pasaba entonces? Que justamente eran fortalecidos para ser fieles en su labor. No es que ellos oraban y entonces todas las persecuciones dejaron de estar. No, las persecuciones cada vez se pusieron peor. Miles y miles de ellos tuvieron que padecer el martirio por su fe. Pero su fe nunca faltó. Dios fortaleció a nuestros hermanos porque ellos dependieron de Dios. Ellos dependieron de Dios y nunca miraron para atrás. Fíjate cómo los hermanos oraban. Ellos le habían dicho,
los gobernantes, la gente de Sanedrín, le dijeron, no hablen más del Evangelio. ¿Y ellos qué le dijeron? No podemos callar lo que hemos visto. ¡Ah, qué valiente! No eran valientes. Ellos también tenían momentos de temor. Pero fíjate cómo oran en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira las amenazas de este gobierno que no teme a tu nombre, que te da la espalda, que quiere dictar leyes que van en contra de tu nombre. Mirá sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fue reconocer, mirá, Señor, sus amenazas, mirá todo el poder que tienen. Señor, en tus manos estamos. Y ellos fueron fortalecidos para seguir adelante. Hermanos, que Dios nos es justamente soberano, nos hace humildes en reconocer que en definitiva en todas las cosas dependemos de Él. Pablo estaba viendo cómo Corinto se había llenado de falsos apóstoles y veía que lo estaban llevando para mal camino y él entonces se preocupa y entonces quiere como que Dios saque a toda esa gente y saque a ese líder que estaba ahí adentro, ese aguijón en la carne que era para él. Y entonces Dios le dice, bástate mi gracia, en 2 Corintios 12, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero hermanos, incluso saber que Dios tiene el control soberano de todo lo que ha pasado, de lo que pasa hoy y pasará en el futuro, nos guarda también de la lucha contra el afán y la ansiedad por lo que nos pueda acontecer. Sabemos que esto es tan cierto que, como dijo el Señor en Lucas 12, 6 y 7, no cae un pajarito si no está en el control de Dios y que todo cabello en nuestra cabeza está contado. Y que por lo tanto no solo darle lugar al afán y la ansiedad es absurdo, sino que incluso desagrada a Dios, porque es una actitud de desconfianza hacia la soberanía de Dios. En Salmos capítulo 56, versículo 4, la Biblia de las Américas dice, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto deberíamos nosotros pensarlo. ¿Qué puede hacerme un gobernante? ¿Qué puede hacerme un presidente? ¿Qué puede hacerme una vicepresidenta? ¿Qué puede hacerme el mundo? Si Dios está con nosotros, si la iglesia es de Cristo, ¿hay acaso alguien que pueda hacernos algo? Que no sea la actitud nuestra la de afanarnos y de llenarnos de temor y ansiedad, sino la de agradecerle a Él por cada día, entregando todas nuestras ansiedades y afanes hacia nuestro Señor, que es soberano sobre todo. 1 Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, vivan en humildad, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué pasa? Él tiene cuidado de vosotros. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Hay confianza en Dios en medio de la prueba? ¿O estás solamente quejándote o afanado y turbado todos los días? ¿Cómo está tu alma ante esta verdad? Finalmente, hermanos, también al abrazar la idea de que Dios es soberano sobre nuestras vidas y nuestra salvación, produce humildad respecto no solo a evitar menospreciar a los demás, sino por el contrario, considerar a los demás mayores que uno mismo. La vida de humildad hace que no solo que no menospreciemos a los demás, sino que la realidad con los demás es que los consideramos mayores que nosotros mismos. Esa es la actitud humilde. No solo no menospreciar, sino considerar a los demás superiores.
Ser humilde es ver la necesidad de los otros más importante que las nuestras. Porque todo lo que vos necesitás te fue dado ya por el Señor. ¿Por qué decimos que es más importante ver lo demás? Porque consideramos que todo lo que vos y yo necesitamos ya Dios nos lo ha dado. Por eso podemos enfocarnos más en lo que el otro necesita. Él ya ha perdonado tus pecados. Él ya te ha dado vida eterna. Incluso dice la Biblia que te ha preparado una herencia en los cielos para vos. Y todo esto lo hizo por gracia. Entonces, seguir poniendo tus intereses personales por sobre los demás, ¿sabés qué significa? Es poner en poco lo que Dios te ha dado. Es decir, necesito más. No me alcanza con lo que tengo. Es eso. Pero incluso lo más triste es que no vivir en humildad es justamente no andar como Cristo lo hizo. ¿Cuál es tu deseo más grande de la vida? Vamos a decir, quiero ser como Cristo. Amén. Qué buen deseo. Qué lindo propósito. ¿Sabés cómo andaba Cristo? En humildad. No sé si quiero ser tan como Cristo. Es eso. Andar en humildad es ser como Cristo. Mi pregunta es, ¿hay algún ser en el universo que llegue a alcanzar su poder o su autoridad? ¿Hay alguien más alto en poder y autoridad que Cristo? ¿No es Él el soberano sobre todo lo creado? Pues si Él, evidentemente soberano sobre todo y está por encima de todo, y así todo se humilló al venir a este mundo y dar su vida en tu lugar, ¿puede haber entonces algún creyente que considere a sí mismo más importante que otros cuando el que era más importante de todos se humilló? ¿Puede entonces haber otra actitud propia en el cristiano que no sea el vivir en humildad, considerando lo que Cristo hizo? A la luz de la humildad de Cristo, ¿cómo se podría vivir de otra manera que no sea en humildad? Pablo lo explicó, se lo explicó con claridad a los filipenses en capítulo 2, versículos 3 al 8. No hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces dice en versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que está diciendo, sean como Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cualquier otra actitud que no sea humildad no es mostrar a Cristo. Finalmente, como última cosa, hay algo más que queda decir al considerar las verdades de hoy. Una verdad muy importante. ¿Cuál es? No sos soberano sobre tu propia vida. No lo sos. No lo sos. Si hasta acá tu vida se ha caracterizado por andar de acuerdo a tus propios deseos, creyendo que no tenés que rendirle cuenta a nadie acerca de tu vida, estás equivocado. Cristo es el Señor. Solo Él es soberano sobre tu vida y la mía. Y en definitiva vas a tener que rendirle cuenta un día a Él por lo que hiciste con la vida que te ha dado. Un día vas a tener que rendir cuenta. Que todo eso te lleve a pensar acerca de tu destino eterno. Si el mismo Pablo expresó que la vida del creyente se caracteriza por haber sido crucificado junto a Cristo y por consiguiente a cada paso que el cristiano va avanzando de acuerdo a esta verdad, va muriendo para sí mismo y rindiendo su vida al señorío de Cristo. Esta es la característica de un creyente genuino. Si esto es así, ¿puede alguien que no anda de acuerdo a su voluntad estar seguro de que realmente va a pasar una eternidad con Cristo? Si tu vida no se caracteriza por rendirte ante Él, por vivir en humildad,
¿cómo podés pensar de que vas a entrar al cielo? ¿Por qué se te otorgaría en la vida eterna estar al lado de quien hoy no te está sometiendo? ¿Por qué se te dejaría estar con ese Señor al cual hoy no respetás y no te humillás? ¿Por qué? A ver, no lo tomes como un reproche, sino como un llamado a reflexionar en tu interior con todo lo que hoy hemos visto. Si al mirar en esta tarde que tu vida no ves un cambio verdadero y tu fruto no refleja la nueva vida en Cristo que justamente Él da a los cristianos, que es por ejemplo andar en humildad, te animo a que sepas que necesitas el perdón que solamente Él te puede otorgar. Que necesitas venir a Cristo, que tenés que dejar el orgullo y reconocer tu bancarrota espiritual, venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Su promesa es que todo el que clame de verdad por misericordia va a ser recibido. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? Vení a Cristo, por favor, no esperes más. Señor, te doy gracias por tu palabra, que habla nuestra vida, que nos anima a ser como Cristo, y que nos hace considerar tu obra soberana por nosotros, que podamos reflexionar en esto y vivir para tu gloria, de acuerdo a tu voluntad. Bendecí este tiempo de alabanzas y que vos seas glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos acá.